paz de Jesucristo, mis amados hermanos, los saludo nuevamente con mucho gozo en mi corazón, en el nombre de Jesús y con la paz de Jesucristo siempre. Gloria al Señor. La paz de Dios debe sobrepujar a todas nuestras cosas en el día. Gloria al Señor. Saludo a toda mi congregación y también a todos nuestros oyentes en diferentes lugares y todo el que se beneficie. Para eso es, para ser beneficiado con la bendita palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento levanto mis manos. Señor, te doy gracias por todo bien que viene de ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que recibimos y recibiremos, por todo lo que has hecho y todo lo que harás, porque siempre está sobrando tu perfecta voluntad, Señor. Así que danos corazones sencillos y mentes abiertas y oídos para percibir tu palabra, Señor, en la medida que tú nos las des. En el nombre de Jesucristo presentamos todos los hermanos enfermos y sus necesidades. Padre Celestial, las diferentes circunstancias de tus hijos alrededor del mundo. Padre Celestial, oye sus peticiones como nos oyes a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por este nuevo día. Un día está un poco nublado, pero tenemos la luz de Cristo. Amén. Tenemos la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a entrar en el estudio, en el capítulo 4 de Levítico, de las ofrendas de expiación, o las ofrendas por la expiación del pecado. Voy a leer para ustedes en el capítulo 4 de Levíticos. Vamos a leer unos versículos aquí. Si usted tiene su Biblia ahí, pues puede abrirla. Y si no, usted lo oirá en su momento. Gloria al Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro. Note esa expresión: cuando alguna persona pecare por yerro o por ignorancia, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, la traerá al tabernáculo de reunión, mojará el sacerdote su dedo en la sangre, rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, como ustedes han visto, todos ceremonia de sacrificios pues tiene una cantidad de detalles y una cantidad de ritos que el sacerdote tenía que seguir al pie de la letra. No nos vamos a detener en cada caso porque es mucho, pero miraremos especialmente la ordenanza, porque la ordenanza es la que nos enseña el testimonio o el pensamiento de Dios.
Entonces, habiendo considerado someramente las ofrendas de olor agradable, las ofrendas, la oblación, la ofrenda de olor y la ofrenda de paz. Entonces, vamos a mirar desde hoy, yo creo que por varios miércoles, si así el Señor nos lo permite, los sacrificios expiatorios o sacrificios para expiar el pecado. Estaba dividido en dos clases: la expiación propiamente del pecado y del acto, y la expiación de la culpa. Estas ofrendas eran muy parecidas, aunque habían siempre algunas cosas que en unas se hacían y en otras no se hacían. En la primera, en las ofrendas por la expiación, fíjese que lo primero que es de notar aquí, que lo primero que Dios introduce en estas ceremonias es el pecado por hierro o por error o por equivocación. Bien importante. Después son los pecados que llevan culpa. Entonces, fíjese, la primera ordenanza era para el sacerdote ungido que se hubiera equivocado, como se equivocaba el pueblo. Segundo, para la congregación, porque podía ser que toda la congregación se hubiera equivocado. Y tercero, para el individuo, para el ciudadano, como se dice. El resultado era el mismo, o se perseguía lo mismo, tanto del sacerdote ungido como del pueblo, como del israelita, y era obtener pues el perdón, la limpieza de esa ofensa que se había hecho contra lo que Dios había establecido. Gloria al Señor. En estos casos estaba de por medio el santuario, que es el lugar donde se hacía la expiación, y el lugar de la morada del Dios de Israel, en medio de su pueblo. Estaba la adoración, ya fuera del sacerdote o de la congregación, o en la conciencia del individuo, cualquiera que fuera. Dios, todas estas cosas dependían de lo que Dios había instituido, y era la sangre de una víctima inocente. Tome nota siempre de eso, dependía de la sangre de una víctima. Entonces, como leímos acá, el sacerdote tomaba sangre que degollaba del animalito, del que se traía del becerro, en este caso un becerro, y en un tazón llevaba de esa sangre adentro en el lugar santo, y con su dedo rociaba 7 veces hacia el velo, hacia donde estaba la morada del Dios Altísimo, y luego a los 4 cuernos del altar del incienso, el altar de oro donde se quemaba el perfume que llenaba la casa de Dios de un perfume agradable. Entonces untaba los 4 cuernos, los 4 que estaban en el altar. Y fíjese, cuando rociaban la sangre hacia el velo, estaba garantizando la presencia de Dios
para ese individuo o para ese sacerdote o para el pueblo. Es decir, estaba garantizando que se podía acercar a Dios. Alabanzas al Señor. La relación, estaba garantizando la relación de Dios con el sacerdote o con la congregación o con el individuo. Alabanzas al Señor. Entonces, cuando ponían la sangre en los cuernos del altar del perfume aromático, estaba garantizando el culto o la adoración que subía en el perfume, tanto o fuera del sacerdote, siempre será así, el sacerdote, el pueblo o el individuo. Gloria al Señor. Y el resto de la sangre la traía fuera donde estaba el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios, y el resto de la sangre que quedaba en el tazón lo derramaba al pie del altar. Y esto debería satisfacer, por decir así, la conciencia del individuo. Podría decir: gracias, Señor, porque has perdonado mis pecados que yo no conocí, que no los percibí, que se me escaparon a mi conciencia. Porque ese era el objetivo de este ritual. ¿Por qué en el altar? Porque en el altar es el lugar donde el hombre tiene acceso, donde todo el pueblo tenía acceso, y Dios se encontraba allí con el pecador penitente en la figura de ese animalito que era el que tomaba la culpa y tomaba el pecado del pecador. En el caso del individuo y en el caso del príncipe, pues era una cuestión de la conciencia individual. Por eso se derramaba la sangre al pie del altar. Y en esto hay una precisión divina. Y el estudiante, a quienes nos gusta estudiar y entender la Biblia, ponemos atención para comprender los maravillosos designios divinos en este en esta ofrenda. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. El efecto del pecado personal, del pecado de cada uno, que acuérdense, no lo percibe, no lo ha percibido el individuo. No se podía extender más allá de la conciencia del pecador. El pecado del príncipe o el pecado del ciudadano común no podía influenciar el altar del perfume, que era el lugar de la adoración del sacerdote, y tampoco podía llegar al velo del santuario, que era el límite del lugar sagrado de la habitación de Dios, que se llamaba el lugar santísimo, el Dios de Israel. No lo podían afectar. Mi pecado de error o de ignorancia no podía afectar ni la adoración ni el límite de la habitación de Dios. Entonces eso era necesario bien entenderlo para el pueblo de Israel y para nosotros, para que nuestras faltas, que quizás nuestra conciencia no percibe, nuestra sensibilidad no la sensa, como se dice, no es tan fina nuestra sensibilidad, y no ha entendido que lo que ha hecho es falta
falta a la santidad de Dios o a la justicia de Dios. Entonces, por eso podía acercarse a Dios para arreglar. Se acercaba al altar de bronce con el oficio de un sacerdote para arreglar ese asunto y poder presentar su adoración, de manera que su adoración en el altar de oro, representado en el altar de oro, pudiera subir en olor grato a Dios. Me va siguiendo, hermano. Entonces dice, no se puede ofrecer una ofrenda de adoración sin limpiar la conciencia. ¿Sí? No se puede. Que nuestra ofrenda suba en el olor grato si la conciencia no está limpia, porque debilita la ofrenda de toda la congregación. Y sobre eso tenemos que vigilar, como el Señor dice en Mateo 5:23. ¿Se acuerdan de esta escritura? Si traes un presente, una ofrenda, y en el altar, porque viene examinándose para que su ofrenda sea recibida. Ese es el objetivo de traer una ofrenda a Dios, que Dios la reciba. Pero se acuerda que tiene algo contra su hermano. Entonces el Señor dice, esta es la instrucción: deja la ofrenda ahí en el altar, porque es para Dios. Si la trajo para Dios, tiene que dejarla ahí. Vaya y arréglese con el hermano y venga y ofrezca la ofrenda ya con una conciencia tranquila. Es decir, ha descargado esa conciencia en lo que respecta, porque su conciencia lo percibió, la sensibilidad. Entonces, en el día de hoy muchas veces pues se preguntan los hermanos por qué se recomienda arrodillarse, especialmente quienes servimos en el altar antes del culto. Y pues es para examinar nuestra conciencia, para decirle al Señor: Señor, si hay algo en mí, si esta semana o en este día he hecho algo, Señor, que mi conciencia no lo ha percibido, mi conciencia todavía no tiene esa sensibilidad de concebirlo. Si hay algo, examíname. Como dijo el salmista en el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, conoce mis pensamientos. Y mírame si hay algo que no esté agradándote, Señor, y guíame por senda de justicia. Gloria al Señor, bendito tu nombre. Bueno, ese versículo es aplicable a este sacrificio o a este rito que se hacía, el primero que se nos muestra aquí en el libro, sobre la expiación o sobre la ofrenda de expiación, el pecado por hierro o por equivocación. Gloria al Señor. Entonces, porque la santidad de Dios es, ¿cómo le dijera yo? La santidad de Dios es impenetrable. El mal o el pecado no pueden penetrar la santidad de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, nosotros no nos podemos presentar al Señor sin como se dice, descargar esa conciencia. Gloria al Señor. Ya sea que lo sepamos o que sensemos que hemos ofendido a Dios, o ya sea que no lo sensemos, que no nos demos cuenta. Ese examen rápido, por decirlo así, de nuestra oración antes de ofrecer nuestra alabanza, nuestro
fruto del labio que bendice su nombre, no, para limpiarnos con la sangre de Jesucristo. Porque nuestra intención debe ser siempre que nuestra adoración sea recibida por Dios. Como les he dicho muchas veces, estén seguros que su cántico, su adoración, su presencia, su ofrenda, que es usted mismo, como dice el apóstol Pablo, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos mismos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Ese es el fin de venir al culto, de traer una ofrenda a Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Yo sé que ustedes dicen amén porque así es. Venimos al culto a otra cosa, ya cada cual responderá delante de Dios, pero la intención venir es que Dios reciba la ofrenda, la alabanza, que Dios reciba el fruto de labios que bendicen su nombre. Pero alguna acción rápida en el día o en la semana o en el momento, algo, una palabra, un pensamiento que puede afectar la santidad de Dios. Y nosotros se nos olvidó, se nos pasó por alto. Bueno, ese es el momento en la ofrenda, en esta ofrenda, o cuando llegamos al culto, nos arrodillamos y le pedimos al Señor: límpiame, lávame, Señor, quita lo que que aún yo no sé, de lo que no conozco, examíname tú y límpiame para ofrecer un sacrificio vivo, un sacrificio agradable al Señor. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? Ir al culto es a adorar a Dios. Entonces, fíjese, entonces primeramente nuestra conciencia, ¿no? La exigencia de nuestra conciencia, que es el juez primario de nuestra vida. Y es posible, como les repito, que la sensibilidad de nuestra confianza, de nuestra conciencia, pues no haya censado nada, pero aún por ignorancia, los derechos de la santidad de Dios, los derechos de la justicia de Dios y los derechos de la majestad de Dios pueden haber sido afectados. Entonces, en este sacrificio, con esta provisión que Dios ha hecho, va a quedar plenamente satisfecho y podemos entonces gozarnos en la presencia del Señor y ser bendecidos como Dios siempre ha querido. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Esto es lo que nos enseña este tipo de sacrificio en primera entrada en el capítulo 4 de Levítico. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Fíjese, la sensibilidad de mi conciencia en lo que yo pueda entender si es lícito o no es lícito para Dios. Dios en su justicia, alabanzas al Señor, proveyó, como se ve aquí en este capítulo o en esta ceremonia, proveyó una expiación, gloria al Señor, por la ignorancia. La expiación de Cristo por nuestra ignorancia, por los pecados de error,
Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá estar junto a ti? Pero en ti hay perdón. Hasta que nosotros no podamos discernir en plenitud, gloria al Señor, que ese pecado ha sido expiado, que en mí no hay nada, ni que sepa, ni que no sepa, en mí no hay nada que impida mi relación con Dios, y que eso está satisfecho delante de la justicia de Dios precisamente por el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, un sacrificio perfecto para una salvación perfecta, para una comunión con Dios perfecta. Gloria al Señor. Toda manchita, toda arruguita, acuérdense que es sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin nada, sin un ápice del mundo. A veces es difícil pensarlo, ¿verdad? Pero eso está perfectamente expiado en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque Dios mismo hizo la provisión. Dios sabía que, Dios nos conoce. Imagínense, Dios nos conoce, y la luz inflexible de la santidad de Dios, pues reconoce cualquier cosa que no sea agradable a Dios. Pero todo en el creyente queda juzgado precisamente en el sacrificio de Cristo en la cruz, que es el antitipo. Todos los pecados por error o por ignorancia, igual que los pecados que la conciencia detecta, ya lo hablaremos más adelante, han sido perdonados o expiados en el sacrificio de Jesucristo, y Jesucristo es la base de nuestra relación con Dios, según la apreciación de Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de Cristo. Cuando Dios tiene comunión con nosotros, nos tiene a través de Cristo, porque Él fue el hombre perfecto y el que nos representó a nosotros. Gloria al Señor, nuestro sustituto. Entonces es la apreciación de Dios en Cristo, de la cual nos beneficiamos nosotros, gracias a Dios. Dios sabía lo que tenía que hacer. Me va siguiendo, hermano. Por eso el hombre puede estar hoy, usted y yo podemos estar hoy en la presencia del Señor. Él proveyó satisfactoriamente todo en el sacrificio del Calvario. Nunca podríamos haber tenido comunión con Dios si Él no hubiera acabado con el pecado en todas sus formas, según su juicio y su derecho. Como dice primera de Pedro 4:1, que el que sufrió terminó con el pecado para no vivir más esa vida de incertidumbre. Gloria al Señor. Entonces, esto es parte para que nosotros siempre le demos gloria al Señor. No hayan esas preguntas, porque a veces la conciencia, pues de pronto no viene instruida en la palabra de Dios, ¿será que Dios está satisfecho conmigo? ¿Será que Dios sí se agrada conmigo? Pues usted tiene que responder esta pregunta afirmativamente para poder presentarse a Dios. Si usted no puede contestarlo afirmativamente, entonces no podrá tener una alegría de tener una comunión con Dios. Pero cuando usted dice o piensa de esa manera, si Dios está satisfecho conmigo,
pero usted piensa en el sacrificio de Cristo y en que usted se arrodilla y descarga su conciencia, aún pide perdón por lo que usted no sabe. Entonces usted dice, claro que sí, afirmativamente, Dios está satisfecho conmigo, no por mí, sino por el sacrificio de Jesucristo. Siempre acuérdese ese, que no puede ser por nosotros, sino por el sacrificio de Cristo. Gloria al Señor. En este caso, pues, el pecado por la ignorancia. El pecado por la ignorancia no es según nuestra ignorancia, porque nosotros no lo percibimos, pero por la sabiduría de Dios, por el conocimiento de Dios. Y entonces podemos descansar, como dice el coro. Puedo descansar, porque tengo una conciencia tranquila en lo que percibo y en lo que no percibo. Ya yo vine donde, ya traje mi ofrenda, ya traje aquí el becerro, por decirlo así, ya puse mi mano por ese pecado de ignorancia. Gloria al Señor. Y entonces la justicia de Dios y su majestad ha quedado satisfecho y mi pecado ha sido expiado. Gloria al Señor. Fíjese que Dios hizo provisión para todos. Y esto es lo admirable de entender a Dios. Dios hizo provisión para todos, y precisamente todo este lenguaje simbólico del Antiguo Testamento, pues es eso, para decirnos que Dios hizo provisión para todo. Gloria al Señor, especialmente para tener una comunión de Dios con el hombre. Al Señor le encanta estar en comunión con su familia, con sus hijos. Lo que más quiere un padre amoroso es estar con sus hijos. Bueno, pues Dios, eso es lo que quiere, por eso dio a Jesucristo. Alabanza, gloria al Señor, para tener una comunión permanente con el penitente y con la congregación. Alabanzas al Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La sabiduría de Dios. Oh, profundidad de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus caminos. ¿Quién entendió la mente de Dios? Porque por Él y para Él son todas las cosas. Él hizo todo y todo lo hizo para Él. Y yo soy para Él y usted es para Él y somos de Él. Aleluya, gloria al Señor. ¿En virtud de qué? De que nada se escapó al designio divino en el sacrificio de Jesucristo. Nada se escapó aquí en las ofrendas por el pecado. Nada se escapó en el sacrificio de Jesucristo. Cuando el Señor cargó en él el pecado, todo quedó satisfecho. Cuando Él dijo consumado es, todo quedó satisfecho. De manera que, fíjese, el velo del templo se rompió de arriba a abajo. Cuando Jesucristo murió y cuando Jesucristo dijo consumado es, el velo del templo se rompió de arriba a abajo. ¿Qué quería decir? Que Dios podía salir a tener comunión. Ya no estaba más encerrado entre esa cortina. Y que el hombre podía llegar allá al santuario de Dios. Es decir, Dios podía llegar acá y nosotros podíamos llegar allá. Alabanzas al Señor. Todo quedó completo, gloria al Señor. Y qué bueno poder entenderlo, para que así cada día nosotros seamos más firmes, entendamos más la gracia, la grandeza de Dios. Podamos nosotros cada día consagrarnos más a Dios, amar más a eso y esperar de los cielos al Señor, que pronto vendrá. ¡Qué gracia tan admirable! ¡Aleluya! ¡Qué gracia!
gracia infinita, todo estaba provisto, gloria al Señor. Y mire, qué grande es esto, que lo primero que entra en la escena de las ofrendas del pecado son los pecados por la ignorancia, por los hierros. Bueno, gloria al Señor, sí, ya. Muy bien, este es el tiempo. Gracias a Dios, hermanos. Siempre estamos muy contentos de poder compartir lo que Dios nos da. Me alegra mucho, gloria al Señor. Y glorifico siempre su nombre. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Padre Celestial, Señor Jesús, te doy gracias una vez más. Esta tarde, Señor Jesús, me alegro mucho. Y esta tarde, Señor, me alegro de poder compartir con el oyente. Usted sabrá a quién trae para que oiga el que necesite entender, Señor, el que necesite oír tu palabra en este sentido. Bueno, tú lo traerás, Señor. Y a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Bendecimos en esta tarde, Señor, a todos los hermanos, a todos los oyentes, a mi preciosa congregación, Señor. Padre Celestial, síguenos bendiciendo, que nosotros seguimos amándote en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabanzas al Señor. Recordemos que este viernes no vamos a tener servicio por las razones ya expuestas, pero el domingo, con la ayuda del Señor, aquí estaremos nuevamente hablando sobre la esperanza viva que nos está enseñando el apóstol Pedro, sobre la esperanza viva de la herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminable, reservada en los cielos. En Facebook, gloria al Señor. Señor me lo bendiga ricamente. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. With you.